todos, soy Francisco Córdoba Otálora y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde varios lados de vista. Esta semana me encuentro en el Kremlin, en el medio de Moscú, en Rusia, para hablarte del siguiente análisis. Espero lo disfrutes. Hoy hablaremos sobre Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que acaba de completar 18 años, un cargo que ha ocupado como el segundo mayor presidente desde la caída del zar Nicolás II, que dio inicios a la Revolución Rusa de 1917. Vladimir Putin es odiado por muchos, querido por otros, e incluso los presidentes a nivel global deberían estar un poco envidiosos, porque su imagen favorable en Rusia ha llegado hasta el 81%. Imagínense lo que es eso. Incluso en las elecciones pasadas, en donde ya comienza su nuevo sexenio, tuvo casi más del 70% de los votos a favor. Ahora imagínense eso. Entonces, Vladimir Putin se convierte en ese personaje, ese ajedrecista, para algunos otros dictador, para muchos salvador, pero que efectivamente, quieran o no, hace un efecto muy grande y ha puesto en jaque al ejército norteamericano, ha puesto en jaque a la Unión Europea y especialmente si ustedes van a la frontera en Europa, pone en jaque a toda la OTAN, tanto así que la mayoría de los misiles que les tienen es justo por el miedo a los rusos. Ahora vamos a analizar un poco cómo Vladimir se mueve a nivel de su geopolítica, qué tiene pensado y cuáles son los 5 pilares que hacen de Vladimir Putin un personaje extraordinario para analizar, para entender y para ver qué se viene para el mundo. El primero es el manejo de la economía, cómo él ha logrado mantener una economía estable en el tiempo y por eso los rusos lo quieren. 2. El que llega a nuevos territorios y el manejo que ha tenido con Ucrania y la región de Crimea, que a propósito acabó de votar por primera vez en las elecciones presidenciales. 3. ¿Cómo ha sido la influencia de Putin con nuestro hermano país Venezuela y el apoyo al dictador de Nicolás Maduro? 4. ¿Cuál ha sido el manejo con Siria y por eso es gran amigo de Bashar al-Assad y lo ha mantenido en el poder? Y 5, la gran influencia en las elecciones presidenciales, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero. Ahora sí que veamos un poco más cada uno de estos temas. En el primer tema, en el manejo económico que ha tenido, hay 3 pilares que soportan su manejo económico. El primero, él dice, ¿sabe qué? El Estado no debería ser un Estado derrochón, por lo tanto ha disminuido el gasto público. 2, ha hecho que al disminuir el gasto público, pues el presupuesto no crezca tanto y de esa manera no aumenta la inflación. Y 3, dentro de este primer pilar que él está establecido, al mantenerse baja la inflación, pues el crecimiento no ha sido tan alto, pero tampoco ha habido decrecimiento. ¿Por qué? Porque él ha fortalecido un segundo elemento llamado el social net, o la red social. No estamos hablando de la red social de Facebook, no. Estamos hablando de la red social que se establece en un país para cuidar a los pensionados. Entonces, él ha aumentado el presupuesto hacia el cuidado de los pensionados. Y 3, esa sí es una política que ha sido bien discutida y es cómo él ha manejado a las empresas estatales. Recordemos que con la caída de la Unión Soviética en el año 1991, todo el mundo salió a correr a ver qué es lo que pasaba. Pues lo que ha hecho Putin es expandir el poderío de las empresas estatales. Tanto así que su red de amigos y aliados se han hecho multimillonarios y ha afectado tremendamente a la empresa privada. Así que ustedes, si son una empresa privada pequeña y quiere competir contra el mamut de las empresas rusas estatales, la tienen muy complicada en el gobierno de Putin. Pero esto que le ha generado alianzas y dinero, que se ha visto
en el poder que él tiene y la influencia que él tiene. Entonces estos son los tres pilares que él ha tenido en el manejo macroeconómico. ¿Cuáles son las críticas? Que él no ha crecido tanto. La economía rusa se dice que ha crecido un 2%, y si esto lo comparamos con otras economías de la Unión Soviética como Estonia, como Lituania, pues estas han crecido a un nivel del 8%. Entonces es muy bajo. Y dos, si lo comparamos con los asiáticos, es peor aún. Pero aún así, ¿cuál va a ser el reto de Putin ahorita con su nuevo gobierno? ¿Será que se va a arriesgar un poquito o va a seguir su política un poco proteccionista, un poco donde las empresas públicas son lo más importante y la competencia privada se deja a un lado? ¿O va a tratar de hacer, como lo ha dicho uno de sus ministros, invertir un poco más en salud y en educación, pero eso haría un aumento en el gasto público, lo cual generaría un aumento en la inflación y se desbordaría un poco el precio de la rubla? Estos son los grandes retos que tiene Putin, pero aún así los rusos lo quieren y mucho. Vladimir Vladimirovich Putin. Recuerdo en el 2012, cuando ante el Duma, es decir, ante el Congreso, Putin estaba hablando acerca del comunismo y cómo efectivamente había sido negativo para la economía del país y realmente había hecho que se estancara el país. Pero Putin, por un lado, promueve su pensamiento de decir el comunismo es negativo, pero por otro toma herramientas del mismo comunismo. Recordemos que por allá en la Segunda Guerra Mundial, Stalin firma un tratado con Hitler, el llamado Ribbentrop-Molotov Agreement o Pacto Ribbentrop-Molotov, en el cual ellos decían, ¿saben qué? Cuando se acabe esta guerra, ustedes van a poder tomar muchos de los territorios que conquistemos juntos. Pues Putin, inspirado en esto, dice, yo que no peco, voy a entrar a un territorio donde hay muchos rusoparlantes, es decir, de habla rusa, y que realmente quieren a su patria. Así lo puso Putin. Y es por eso que ataca y entra a Crimea. Y no solo entra y ataca a Crimea, sino que la anexa. Es decir, era parte del territorio de Ucrania. Es decir, como si en un país llegara alguien y le saca un departamento. Pues así hizo Putin. Tanto así que la gente en Crimea ya está votando. Obviamente había gente a favor, otros en contra. Pero si ustedes ven, el presidente de Rusia, siendo Putin, convence al presidente de Ucrania a que acepte esto. Grandes protestas en Ucrania, grandes movimientos, pero aún así no ha pasado nada. El gobierno de los Estados Unidos, ¿qué hizo? Sanciones. Negarle la visa a los amigos, sanciones económicas de neutralizar los fondos y tratar de que Rusia diga no, no más. ¿Pero qué ha pasado? Pues sigue siendo Crimea parte de. Y entonces, ¿cuáles son otros de los objetivos de Putin frente a esto? Influenciar a los países que fueron parte de la Unión Soviética. Recordemos, y si ustedes los visitan, se dan cuenta de la influencia de la Unión Soviética. Pero aún así, nuevos presidentes, como por ejemplo el de Belarus, admiran a Putin. Entonces, ¿qué ha pasado? Han empezado a invertir bancos rusos, movimientos rusos, a tratar de influenciar y cambiar las políticas. Les doy otro ejemplo. Moldavia es un pequeño país que está ubicado entre Rumania y Rusia, pero esa parte de Moldavia está a favor de los rusos. Entonces este es otro de los pilares que está utilizando Putin para manejarse a nivel regional. Y obviamente tiene asustados a la OTAN y por eso Ucrania quiere pertenecer a la OTAN para que la protejan, pero no ha sido posible. Uno de los pilares claves de Putin es en la región de Latinoamérica y estamos hablando de Venezuela y el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Desde la destrucción de la capacidad productiva de Venezuela, pasando de 2.5 millones de barriles de petróleo a menos de 1 millón, y pues ¿qué dijo Rusia? Utilicemos esto para nuestro bienestar. Entonces les compramos de forma barata y anticipada millones de barriles de producción. Entonces lo que está haciendo Venezuela para poder tener dinero y tener recursos es vendiéndole más barato a largo plazo. Lo que no sabe es que eso al final la va a afectar muchísimo. Pero dos,
es la posición estratégica, porque recordemos que los Estados Unidos tienen bases militares especialmente en Colombia. Entonces lo que ha hecho Rusia es alianza estratégica para ver cómo es ese manejo frente a Sudamérica. El apoyo de Putin no es tanto como el que le daba a Castro en 1960. Tampoco es así, como lo hizo Nikita Khrushchev. Pero el apoyo de Putin a Maduro es de forma estratégica y sobre todo para desestabilizar la región. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre por qué Venezuela está tan mal, pueden ver los dos videos que hice. Uno analizando qué fue lo que condujo a Venezuela a este cataclismo en el que se encuentra. Y dos, analizando qué pasaría una vez Maduro caiga del poder. Pero mientras Maduro esté allí y Putin lo siga apoyando, esa lo considera como una pieza clave dentro de su ajedrez. Uno de los pilares de Putin se llama Bashar al-Assad y es Siria. Lamentablemente, hemos visto cómo al principio unos rebeldes querían liberarse del yugo de la familia al-Assad. Pero luego Putin se dio cuenta de esto y tomó acción. Le envió hombres, le envió ayuda y le envió recursos. ¿Por qué Putin se metería a la guerra de Siria? Y esto ha hecho que se haya encarnecido. Es terrible lo que estamos viendo en la guerra de Siria. Millones de desplazados, miles de muertos y una civilización totalmente destruida. Pero para Putin, mantener a Bashar al-Assad en el gobierno es fundamental. Recordemos un poco que hoy en día en la guerra de Siria se encuentra Bashar al-Assad, se encuentran los rebeldes, pero dentro de los rebeldes hay muchos tipos de rebeldes. Entre esos fue que surgió el famoso ISIS o Daesh, que afortunadamente ya en su mayoría está destruido. Quedan unos reductos del Daesh. Pero se han metido otros países al conflicto. Entonces, al tú tener a Rusia, luego tienes a Turquía, vienen los kurdos. Todo esto se mete en este territorio y llega a Estados Unidos por un lado, que con su reciente ataque de misiles Tomahawk, como respuesta a un supuesto ataque químico por parte del gobierno de Bashar al-Assad, hace que esta guerra se vuelva cada vez peor. Vemos como otros países como Irán utiliza esto para entrar y posicionarse frente a Israel. Entonces, esta guerra se conoce como una guerra proxy, es decir, se desarrolla en un tercer país. Y para Rusia es muy costosa. Se dice que está costando 2.5 millones de dólares cada día. Ahora imagínense si esto se vuelve cada vez peor. Pero el presupuesto militar de Siria era de Rusia, más de 10.000 millones de dólares. Y recordemos que una de las mayores fuentes de empleo y de desarrollo económico en Rusia, ¿cuál es? El complejo militar industrial, parecido a los Estados Unidos, ¿cierto? Ese complejo de más de 600 billones de dólares. En Estados Unidos no es tan grande en Rusia, pero aún así es gigantesco comparado con el tamaño de la economía. Y lo peor de este pilar de Putin es la gente que se está muriendo cada día. Y no solo es por culpa de Putin, sino todos los que están en este conflicto. ¿Que se ve alguna solución? No se ve. Así que entendamos por qué Bashar al-Assad y Siria son parte de este ajedrez que está poniendo Putin para poner en jaque al mundo occidental. El pilar número 5 de Putin es la influencia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, de Francia y de otros países alrededor del mundo. Si ustedes se acuerdan, cuando perdió Hillary Clinton, habían dos grandes temas en la mesa. El primero, la victoria de Trump. Y el segundo, la colusión o influencia de Rusia con el gobierno de los Estados Unidos. Algunos incluso acusan a Trump de aliarse con los rusos. Hasta allá ha llegado, y por eso tanto así que el exdirector del FBI fue sacado porque estaba haciendo una investigación relacionada. Y luego cuando llegaron las elecciones presidenciales en donde Macron le ganó a Jean-Marie Le Pen, ¿qué pasó? Decían que miles de bots rusos habían entrado en la campaña para sacar rumores y así que Macron no ganara. Pero falló. ¿Qué es lo que ha pasado? Otras elecciones en Holanda, en Bélgica,
todo el mundo se ha atemorizado. Es decir, pintan una imagen de la influencia rusa de forma impresionante. Tanto así que con el escándalo de Cambridge Analytica, que es una empresa incluso de Inglaterra, tuvo más influencia que los rusos en las elecciones, pero aún así la imagen es que los rusos, todo es culpa de los rusos. Pero algo de razón debe tener esto. Y es por eso que Putin, desde hace varios años, ha planeado una estrategia para darle contrapeso a la influencia norteamericana a todo nivel. Como sabemos, la CNN fue desarrollada en el medio de la guerra del Golfo Pérsico. Allí fue cuando por primera vez salió un servicio 24/7. Años después, Putin se inspira y dice, ¿yo por qué no creo mi propia CNN? Y ahí es donde nace Russian Today, que hoy en día ya está en muchos países del mundo. Incluso ustedes buscan Russian Today habla hispana, encuentran programas y hay algunos muy buenos. Pero eso sí, nunca van a hablar mal del gobierno de Putin ni nunca van a hablar mal de Rusia. Eso por un lado. Pero por el otro es la capacidad cibernética de los rusos. ¿Qué pasa? Tienen grandes PhDs, grandes investigadores y grandes desarrolladores. Entonces esa capacidad de Rusia le ha dado una ventaja estratégica en tema comunicacional. Por eso vemos que incluso países tan avanzados como Estonia, que tiene el programa de e-citizenship, incluso fueron hackeados por los rusos. Les neutralizaron todos los sistemas, tanto así que les tocó hacer la unidad de ciberseguridad. Entonces, dentro de este pilar de Putin, influenciar elecciones, desarrollar bots, desarrollar nuevos medios de comunicación y desarrollar una nueva capacidad cibernética, es lo que le brinda herramientas para combatir y compartir la información que él desea. Esto es uno de los grandes pilares, aprovechando la tecnología, aprovechando el social media y sobre todo, aprovechando que a la gente le encanta leer los memes. Espero que ustedes hayan disfrutado este programa, hayan identificado estos 5 pilares. Cuéntenme, ¿en cuál creen que estos pilares va a tener mayor influencia en los años que se vienen? ¿Creen que Putin puede estar 6, 12, otros 18 años en el poder? ¿O qué les va a pasar? Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora, esto es Análisis con Pacho en el canal de Pachoman y cada vez logrando reducir un poquito, luchando en contra de la ignorancia. Dejen sus comentarios y nos vemos en 8 días.